La idea es la siguiente. ¿Qué son los métodos de ordenamiento? Bueno, la definición es que es un procedimiento para organizar elementos en un orden específico. Es importante en la ciencia de la computación y en la informática porque prácticamente nuestro trabajo siempre es trabajar con datos. Y los datos los tenemos que tener ordenados. Tener datos desordenados no nos sirve para nada. Entonces, siempre que busquemos ordenar los datos, vamos a tener que utilizar un método de ordenamiento. ¿Cuáles son sus aplicaciones comunes? Bueno, se usan en las bases de datos. Cuando vos haces una consulta, una query hacia un sistema de gestión de base de datos, lo que está haciendo internamente el sistema es realizar un ordenamiento de tablas y también es una aplicación muy utilizada en las búsquedas. Por ejemplo, un motor de búsqueda como Google tiene ciertos índices que maneja las páginas ordenados de una manera. Y cada vez que se agrega una página o se elimina una página, se tiene que reordenar. Entonces, bueno, básicamente es tomar un vector que está desordenado o está ordenado de una manera y pasarlo a otro orden. ¿Cuáles son los métodos más comunes? Que estos son los que se suelen ver en las materias. Es el bubble sort, también conocido como ordenamiento burbuja. Básicamente el funcionamiento es que compara elementos adyacentes y los intercambia si están en el orden incorrecto. Y repite ese proceso hasta que toda la lista quede ordenada. Después, otro común es el selection sort o por selección, que es el que Maxi en el ejercicio de la semana pasada les había dejado más o menos la idea de cómo hacerlo. Básicamente lo que hace es que recorre todo el vector buscando el más pequeño y lo coloca en la posición final mediante intercambios. Entonces va buscando en cada pasada, busca el más chico e intercambia posiciones. Después tenemos el insertion sort o selección por inserción, que construye la lista ordenada uno a uno, insertando cada elemento en la posición correcta respecto a los ya ordenados. Después, bueno, hay otros como el merge sort, que divide recursivamente la lista en mitades, ordenándolos por separado y luego combina como si fueran dos listas ordenadas. Y luego está el quicksort, que es una versión optimizada, por así decirlo, de todos los algoritmos de ordenamiento, que lo que hace es que selecciona un elemento, lo pone como pivote y divide la lista en dos mitades, entonces logra obtener una complejidad computacional logarítmica. Es decir, que el tiempo siempre se reduce logarítmicamente. ¿Cuáles son los ejemplos de uso? Bueno, el bubble sort se suele usar en programas pequeños o es el primero que se explica cuando tratamos de abarcar los temas de ordenamiento de vectores. Después tenemos el selection sort, que es bastante útil en sistemas embebidos porque tiene una simplicidad que necesita pocos recursos y es bastante eficiente. Después, bueno, tenemos el insertion sort, que es ideal para ordenar pequeñas cantidades de datos. El merge sort, que es utilizado en sistemas que manejan grandes cantidades de datos. Y el quicksort, que es prácticamente hoy en día el más utilizado, que es cuando, no sé si alguna vez usaron una librería en un lenguaje como Java o en Python, o incluso creo que en C++ hay, el famoso .sort, que vos es una función que vos le pasás un vector y te lo ordena. Bueno, internamente esa librería utiliza el quicksort. Pero bueno, los que vamos a explicar hoy son estos dos que están en rojo, el bubble sort y el selection sort. Ustedes podrían aplicar cualquiera de los otros, porque la verdad depende en Assembler, como estos no están en ninguna librería y lo tenemos que hacer nosotros, todo depende de cómo lo implementes vos. Ahora, los más sencillos para implementar son estos dos. El bubble sort es el más sencillo de todos en cualquier lenguaje, por lo tanto, implementarlo en Assembler también va a ser el más sencillo. Y el selection sort puede ser un poco más complejo que el bubble sort, pero sigue siendo sencillo y a su vez es bastante eficiente. Por lo tanto, si sumamos la eficiencia del selection sort con la eficiencia del assembler, obtenemos un método de ordenamiento ultra mega eficiente. Bueno, vamos con el ordenamiento burbuja. ¿Cuál es el concepto? Bueno, que los elementos más grandes burbujean hacia arriba. ¿Qué significa? Como vemos en este grafiquito, vamos haciendo un swap y entonces los valores más grandes van subiendo, como que van subiendo como burbujas para arriba. Entonces, el funcionamiento básico es que vos agarrás uno y comparás con el siguiente. Y si es más grande, lo swapeás. ¿Ves? Y por eso se genera ese burbujeo. Porque si yo tengo el valor más grande acá, va a ir swapeando, swapeando, swapeando y parece que sube, parece que burbujea. ¿Cómo es el pseudocódigo para cualquier lenguaje?
Bueno, tenemos un inicio. Tenemos un índice i, que arranca en 1 y va hasta n-1. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al final, si este tuviera que ir hasta n, se me desbordaría, ¿no? El vector, entonces va hasta n-1. Y después tenemos adentro de este para, que es un for, otro bucle que se va a encargar de hacer lo siguiente, que va a ir de 1 también hasta n-1. Y adentro de ese bucle va a ser la comparación. Vector j, ¿es mayor que vector j más 1? O sea, este es mayor que este. Si eso sucede, bueno, entonces tengo que swapear. Intercambio los elementos. Acá realizo el swapeo. Lo que estaba acá pasa a estar acá y lo que estaba acá pasa a estar acá. Para no pisarse entre sí los valores se usa un auxiliar, ¿no? Entonces, hago iteraciones por cada valor de mi vector. Entonces, siempre voy a estar llevando el más grande para arriba. Ahora, cuando yo paso a la... O sea, vamos acá. Estoy en el primer paso, ¿no? Esta sería la primera pasada internamente. El pseudocódigo simplificado sería lo siguiente. Para cada elemento, comparo con el siguiente y si está desordenado, lo intercambio. Entonces, para cada elemento, comparo con el siguiente y si es mayor, intercambio. Y hay que hacer esto para cada pasada. ¿Cuántas pasadas tenemos? Bueno, tenemos tantas pasadas como elementos menos 1 tengamos en el vector. En este caso tenemos 5 elementos, tenemos que hacer 4 pasadas. Pero dentro de esas pasadas vamos a tener otra pasada interna, porque tenemos un loop adentro de este. O sea, por cada uno de estos se cumplen 4 de estos. Hago 1, 4, 2, 4, 3, 4. Y así sucesivamente. Y internamente, estos 4, ¿cómo funcionan? Así. Paso 1, ¿ves? Tomamos el primero y comparamos este con el adyacente. ¿Es mayor 45 que 1? Sí, intercambio. Siguiente paso. Ahora estoy acá, parado acá. Y comparo 45 con 9. ¿Es mayor 45 que 9? Sí. Entonces, ¿qué hago? Intercambio. Ahora estoy parado acá. Y me fijo. 45 con su adyacente, el 6. ¿Es mayor? Sí. Intercambio. Y ahora estoy en el último. En el paso 4. Acordémonos, porque es n-1. Porque si hiciera otro paso más acá, estaría comparando el último con algo que se me desborda de la memoria. Entonces, tengo el 45, lo comparo con el 2. 45, ¿es mayor que 2? Sí, listo, swapeo. Y así termina la primera pasada. Es decir, que en la finalización del primer i de este for, me queda así el vector. ¿Ven? Así arranca el vector. Después de la primera pasada queda así, como hicimos recién. El 45 burbujea hacia arriba. Si tapáramos esto, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cómo tendría que quedar la segunda pasada? Y el más grande que me quedó atrás tendría que burbujear, es decir, el 9 tendría que subir hasta acá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ves? ¿Por qué? Porque esta segunda pasada va a arrancar así, ¿no? Comparo el 1 con el 9. ¿1 es mayor que 9? No, listo. No intercambio. Voy al siguiente. A ver, tiene el 9. ¿9 es mayor que 6? Sí. Entonces ahí sí intercambio. Y ahora en este paso, 9 es mayor que 2? Sí. Intercambio. Y así me quedan, ¿ven? Me queda 1, 6, 2, 9. Y después, bueno, es repetir hasta que se terminen las pasadas. Acá lo que va a suceder es que como me quedó acá este 6, el 6 va a burbujear hasta acá. Y en la última pasada, como puede suceder, ya me quedó ordenado el vector. Como 1 y 2 ya estaban ordenados, porque el vector estaba parcialmente ordenado, por así decirlo. No hace falta que tenga que reordenar nada, porque ya en la tercera pasada ya me quedó ordenado. Entonces en la cuarta pasada no ocurren cambios. ¿Cómo es la implementación a código? Bueno, en Python se vería algo así. Si quieren pueden sacar una screenshot, después lo pueden probar, lo prueban y a ver qué anda. N es igual a length del array. En nuestro caso, eh, el tamaño del array nosotros lo pusimos como el primer valor del vector. Pero bueno, acá lo puse como n. Y después, bueno, hace un for y hace otro for. Y hace el chequeo e intercambia. Y después, bueno, devuelve el array ordenado.
¿Y en Assembler? Y en Assembler ya se complican las cosas. ¿Por qué? Porque primero no tenemos for, no tenemos if, no tenemos sort y no tenemos tantas variables. Fíjense que acá hay bastantes variables. Nosotros tenemos solo 4 registros. Y entonces hay que hacer toda una lógica para implementarlo. ¿Cómo fue mi implementación? Que es la que le voy a mostrar. ¿Hay otras implementaciones? Sí. ¿Por qué? Porque Assembler es un mundo y vos lo podés implementar. Si te funciona, perfecto. Tu implementación sirve. Yo les voy a mostrar mi implementación, cómo lo hice para tratar de bypassear o saltar esa limitación de que tenemos 4 registros nomás. Yo lo que hice fue que en vez de guardar los valores del vector, usé el principio del vector como base y fui calculando las direcciones de los siguientes valores. Es decir, hice un direccionamiento con offset, por así decirlo. Fui calculando la posición de los vectores que yo necesitaba, realizando sumas a mi valor base. Porque si yo sé que mi valor base es el principio del vector, entonces si yo le sumo 1, sé que estoy en el primer elemento. Si yo le sumo 2, sé que estoy en el segundo. Si le sumo 3, sé que estoy en el último. Digo, en el tercero. Y así sucesivamente. Vamos a verlo. Entonces, ¿qué hice? Lo primero, como dijo Maxi, el inicio de los ejercicios es siempre el mismo. ¿Qué hice? Definí acá mi vector. Básicamente, el primer elemento del vector define el tamaño. 5, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 valores. Y bueno, y los siguientes son los valores consiguientes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Arrancamos en el inicio. Lo primero que hago es que yo voy a usar a mi valor A como I, es decir, mi contador del bucle externo. Yo voy a llevar la cuenta de cuántas pasadas del for hice en A. Y acá arranca mi bucle externo. Lo primero que hago es incrementar a A. Esta instrucción lo que va a simular es este I++, o que es lo mismo que I igual a I más 1. Después lo que hago es que me traigo a B, Beck. Acordémonos que Beck apunta siempre al primer valor del array. Y como yo le estoy pasando, que es un método de direccionamiento con los corchetes, lo que estoy diciendo es que le pase el valor. El valor de la posición Beck. Entonces en B me va a guardar n, que n es la cantidad de elementos en el array. Entonces lo que hago es comparar si i es igual a n. ¿Por qué? Esta va a ser mi condición que termine el bucle externo. Porque cuando i llega a n, significa que i llegó a 5. Entonces se tiene que terminar. Acá yo les había puesto que tiene que llegar a n-1. Pero como yo arranco con el vector en 0 y ni bien arranca en 1, este en realidad en vez de ir de 0 a 4 va de 1 a 5. Es prácticamente lo mismo, solo que lo moví un valor para que sea más fácil. Entonces, lo siguiente que hago es que C va a ser mi J. O sea, C como A es mi I, es decir, es el contador del bucle externo, yo voy a usar a C como J, que va a ser mi contador del bucle interno. Y esto que lo setea en 1, significa que cada vez que se termine un bucle interno y vuelva al externo, me lo resetea, ¿no? Porque tengo que hacer 1, 2, 3, 4, vuelvo. 1, 2, 3, 4, vuelvo. Y así. Por eso siempre lo setea en 1. Y arranca el bucle interno. Básicamente, hasta ahora lo que vimos es esto de acá arriba y ahora tengo que implementar esto. ¿Qué hago? Como dije, yo lo que hice, como tenemos registros limitados y ya me gasté 2 registros solo en utilizar los índices para mis bucles, lo que voy a hacer es que voy a utilizar mi registro B como la base del vector. Es decir, en B voy a tener la posición
del primer registro, del primer valor de mi array. Entonces, a partir de eso, voy con sumas, voy a calcular la posición de los vectores que quiero buscar. Como vemos acá en la implementación, yo comparo el vector en la posición j con su adyacente, o sea, el vector con la posición j más 1. Entonces, ese j y j más 1 lo simulo como, bueno, agarro la base y calculo la posición del vector j sumándole el índice del bucle interno. ¿Por qué? Y porque si mi base, digamos, es acá, y yo en la primera pasada quiero comparar este con este, es decir, C está en 1, o sea, esto más 1 es esta posición. Y después, cuando lo incremento, ¿qué hago? Y voy a la posición adyacente. Entonces, acá lo que estoy haciendo es que este cálculo del vector j lo guardo en D. Entonces, en D ya me queda guardado la posición del vector j. Y después lo incremento. Entonces, ese D pasa a valer j más 1. Entonces, hasta acá nos quedó que en el registro A tengo el contador de mi bucle externo para contar las pasadas del for. En el registro C tengo el contador de mi bucle interno para contar las pasadas del bucle for interno. Es decir, esto está en A y esto está en C. Y en B me quedó la posición del vector J, esto, y en D me quedó la posición del vector J más 1. O sea, esto. Entonces, índice, vector J, índice, vector J más 1. Ahora lo vamos a ver en funcionamiento. Entonces, bueno, ya tengo hecho hasta acá. Ahora me falta hacer la comparación esta. Como yo los valores ya los tengo guardados, solo me queda comparar vector J con J más 1. Y si son, o sea, este es mayor que este, es decir, este es mayor que este, tengo que swapear. Entonces, comparo. Acuérdense, en B tenía la posición del vector J y en D la posición del vector J más 1. ¿Qué hago? Entonces me traigo el valor. Me lo traigo al mismo registro. Digo, bueno, anda a la posición del registro este y en el registro mismo guardate el valor. O sea, estoy intercambiando la posición por el valor. Y después los comparo. Básicamente comparo J con J más 1. Utilizo el jam JBB, porque donde sé que tenemos ya condicionales, que vendría a ser un menor igual. Es decir, si B es menor o igual a J más 1, hago el intercambio. Digo, no hago el intercambio. ¿Por qué? Porque yo tengo que intercambiar cuando sea mayor. Me pide que sea mayor. Entonces, si es menor, no se swapea. Entonces, salto hasta acá. Pero si es mayor, sí tengo que hacer el intercambio. Entonces sigo. Y acá es donde realizo el swap. ¿Cómo realizo el swap? Y, acuérdense, tenemos registros limitados. Entonces eso nos obliga a jugar con la pila. Ustedes cuando vayan a encarar uno de estos ejercicios donde necesitan muchas variables, se van a dar cuenta que van a necesitar sí o sí utilizar la pila. ¿Por qué? Porque la pila es una estructura de datos que nos permite ir guardando valores para vaciar registros y poder utilizarlo para otra cosa. Como tenemos 4 registros nomás, esos registros los tenemos que usar para todo. Entonces tenemos que administrarlos muy bien. Entonces cuando un registro que tiene un valor importante, pero que no vamos a usar en el momento, y nos conviene vaciarlo. ¿Por qué? Para usarlo con otra cosa. Pero vaciarlo no significa que perdamos el valor que tiene el registro, porque es un valor importante. En este caso, en A tengo el índice de mi bucle. Si yo pierdo el valor de A, mi bucle va a correr infinitamente. Entonces, ¿qué hago? Pero yo necesito usar A. Listo. Entonces lo que hago es que lo pusheo y lo guardo en la pila. Entonces digo, bueno, auxiliarmente guardo lo que yo tenía guardado en A, lo meto en la pila. Y ahora A me quedó libre para usarlo.
pero tengo que acordarme de después traerme de vuelta lo que yo tenía guardado en A. Entonces, ¿qué hago? Bueno, traigo de vuelta la base del vector y vuelvo a calcular las posiciones. ¿Por qué? Porque acordémonos que cuando yo hice acá la comparación, cambié las posiciones por los valores. Entonces tengo que volver a calcular las posiciones. Entonces traigo de vuelta la base, calculo j más 1, digo, calculo j. Como tengo que volver a usar a, ¿qué hago? Me guardo la posición en la pila. Me guardo la posición en la pila y ahora calculo la posición de j más 1. ¿Y qué hago? La guardo en la pila. Entonces en la pila me quedó la posición de j más 1, la posición de j y el contador i. Y ahora sí puedo proceder a hacer el swap. ¿Qué hago? Lo primero que hago es que saco de la pila lo que estaba arriba de todo, es decir, la posición de j más 1, y lo guardo en A. Ahora saco lo que estaba abajo de j más 1, que era j, y lo guardo en D. En B me guardo lo que estaba en la posición D, es decir, como yo recién saqué posiciones, ahora me traigo los valores. Me saco el valor, lo guardo en B y lo meto en la pila. Y hago lo mismo con este. Me traigo el valor de B, lo guardo en B y ahora, disculpen, agarro B, guardo el valor de j más 1 y lo que hago es que acá realizo el swapeo. En la posición de j guardo lo que tenía en el valor j más 1. Y saco lo último que tenía en la pila, que era el valor original de j de Beck en j, y lo muevo a donde estaba j más 1. O sea, básicamente acá lo que hice fue el swapeo. Suena complejo, pero en realidad es swapearlo. Es decir, lo que estaba acá lo pongo acá y lo que estaba acá lo pongo acá. Es lo que en el pseudocódigo tenemos acá. ¿Ves? Pero bueno, hay que hacerlo un poco más largo y hay que jugar con la pila en Assembler. Y después, bueno, sigo a noSwap, que básicamente noSwap lo único que hace es que incrementa C en 1, es decir, para que se pase a la siguiente iteración de este bucle, y vuelvo al bucle interno. Entonces este bucle interno se va a cumplir, 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 y se va a ir cumpliendo. Vamos a verlo. A ver, a ver, a ver. Entonces, acá, llegamos al bucle interno. Entonces, en A tengo mi contador de... Disculpen, tengo el perro acá dando vuelta. En A tengo al índice del bucle externo, en C tengo al índice del bucle interno, y en B me guardé mi valor n. ¿No? Acá en memoria está cargado el vector. Acá pueden ir viendo el vector. ¿Ves? El primer valor, que es la cantidad de elementos, y después 45, 1, que es como está cargado acá. Entonces, pasemos un poco más. Vamos a calcular la posición de los vectores. Ahí ya se calcularon. Es decir, que acá en B tengo guardado la posición de mi vector J. O sea, J va a estar apuntando a la posición 3. Y si nos fijamos, tendría que ser el primer valor del vector. 0, 1, 2, 3. ¿Ves? B está apuntando acá. Y D está apuntando a 4. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Tengo entonces J, que me apunta a a mi posición, y J más 1, que me apunta a mi posición adyacente. Entonces ahora sí puedo hacer la comparación. Lo primero que hago es que me traigo, como yo tenía las posiciones, ahora me traigo los valores. ¿Ves? Ahora en B tengo 45 y en D tengo en 1. Es decir, voy a comparar este con este. Y lo que hago es la comparación. Y si esto me da que 45 es mayor, 45 es menor que D, entonces no se swapea. Pero en este caso 45 sí es mayor que D. O sea que hay que realizar un swapeo. Este tiene que ir a la posición de este. Entonces va a continuar, no va a saltar acá, va a continuar. ¿Ves? Ahí continúa.
Y bueno, acá comienza el juego de volver a calcular las posiciones, ir guardándola en la pila. ¿Ves? Entonces, como dijimos hasta hoy acá, acá en la pila ahora tengo guardado mi índice de i, el valor de la posición j y el valor de la posición j más 1. Y ahora realizo el swap. Vayan viendo acá, ¿ves? Ahora, donde estaba el 45 pasa a valer el 1, y ahora donde está el 1 va a pasar a valer el 45. ¿Ven? Ahí, el 45. Y me vuelvo a traer ahí, y salto de vuelta al bucle interno. Ahora, me vuelvo a traer D, que es mi N, y yo en mi bucle interno lo hago hasta N menos I. ¿Por qué? Porque miren el dibujito este. Ven que cuando va subiendo, significa que entonces yo ya llevé mi valor mayor hasta arriba del todo. Entonces no hace falta volver a comparar este valor, porque yo ya sé que este es el más grande. Y cuando haga la segunda pasada, ya sé que este es el segundo más grande. Y cuando haga la tercera pasada, yo ya sé que este es el tercero más grande. Entonces no sería eficiente seguir haciendo estas comparaciones cuando yo ya sé que esa parte ya está ordenada. Entonces hago hasta n menos 1. Es decir, en la primera pasada sí, hago hasta acá, pero en la segunda pasada voy a hacer hasta 4, en la tercera pasada voy a hacer hasta 5, en la segunda pasada voy a hacer, al revés digo, 4, después voy a hacer hasta 3, después voy a hacer hasta 2. Entonces por cada pasada voy reduciendo el número de eh, elementos que tengo que ir comparando. Continuamos, vamos a verlo así. A ver, vamos a hacer un poco. Ahí va. Esto va a seguir comparando. Va a hacer las comparaciones. Y ahora van a ver cómo el 45 se va a swapear con el 9. Y ahora el 45 se va a tener que swapear con el 6. Y ahora el 45 se va a tener que swapear con el 2. Y ahí va a terminar la primer pasada del bucle interno. Van a ver que va a saltar acá, porque ahora va a tener que hacer el bucle externo, ¿ves? Ahora salió, terminó el primer bucle interno y va a ser el segundo bucle externo. Es decir, ¿ves? Mi i ahora pasa a valer 2. ¿Qué significa? Que bueno, ahora va a comparar de vuelta. Va a comparar el 1 con el 9. Vamos a correrlo, ¿ves? Va a comparar el 1 con el 9, va a ver que no hay intercambio. Va a intercambiar el 6 con el 9 con el 2. Ahora va a repetir y va a hacer lo mismo con el 6 con el 2. Va a hacer lo mismo con el 1 con el 2. No tiene que hacer nada y se termina. ¿Ves? Y nos queda ordenado. Es más, podemos cambiar los valores. O sea, podríamos poner, por ejemplo, acá un 20, acá un 4, acá un 10. Y por más que cambiemos los valores, siempre lo va a ir ordenando. ¿Cómo? Llevando en cada pasada el más grande hasta arriba del todo. Lleva el 45. Va llevando el 10, el 20 ya está en su lugar. ¿Ves? Y me queda ordenado. 4, 6, 10, 20, 45. Es un poco complejo, pero porque los algoritmos de ordenamiento ya de por sí son complejos de implementar en un lenguaje de alto nivel, si no lo pensamos mucho, imagínense en esto que tenemos un montón de restricciones y de formas limitadas de implementarlo, toda la tramoya que hay que hacer, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Yo esto igual después se lo voy a pasar al código, para que lo tengan, para que lo analicen. Igual con los comentarios está bastante explicado. ¿Hay, hay alguna duda Se puntual? agradece. ¿Alguna duda sobre el método de ordenamiento o alguna duda sobre cómo lo implementé yo? No. El, ¿Para qué usaste más o menos la pila? No entendí. O sea, yo en todos los ejercicios que hice nunca toqué la pila. Es como que nunca la llegué a usar. Cuando vos llegás a un punto que necesitas más variables que registros, digamos que vos tenés 6 variables en tu problema, que tenés que seguir el rastro, o sea, vos necesitas tener la información de esas 6 variables, y vos tenés solo 4 registros, entonces vos tenés
que guardar más información que los lugares que vos tenés. Es decir, vos si tenés 6 personas y tenés 4 sillas y vos necesitas tener a todas las personas sentadas y no podés sentar a una persona arriba de otra, porque estarías como sobreescribiéndola, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué haces? Y bueno, que se siente cada uno cuando lo necesite. Y a los otros los pongo en fila. Es decir, los pongo en una cola o en una pila en este caso. Entonces digo, bueno, cuando una persona ya descansó, por así decirlo, o sea, ya no necesita estar sentado, bueno, anda a la cola y que el otro venga y se siente. Eso es lo que estoy haciendo con la pila. Como yo tengo 4 registros, pero en realidad tengo que guardar la información de más cosas, o sea, acá tengo como 6, 7 variables. Entonces, cuando un registro en ese momento no lo estoy necesitando, entonces, es decir, no necesito compararlo, no lo necesito para ningún cálculo, lo que yo tengo guardado en ese registro lo guardo en la pila para liberar ese registro, pero no perder el valor del registro. O sea, en este caso sería lo que es IJ, ¿no? Claro, Los iteradores IJ. cuando yo comienzo a hacer el swap, tengo posiciones y por cada posición también tengo que guardarme su valor. Entonces, como los registros se me quedan cortos, lo que voy haciendo es que me voy guardando en la pila el valor i primero, porque en A tenía el contador del bucle externo, que no lo puedo perder, es necesario. Entonces lo guardo ahí Sí. y después lo saco. Y después también me voy guardando las posiciones de los vectores, que también las necesito. Ujú. Básicamente la uso como de manera auxiliar para ir guardando datos que necesito, pero que no los puedo tener en momento en el registro. Ok. ¿Alguna otra duda? Una consulta. Sí. ¿La pila se va sacando? eh, ¿Vos podés apuntar a una pila en específico o solo la que está arriba del todo? En teoría funciona así la pila. En teoría vos solo podés ver el tope. O sea, es decir, vos solo podés ir sacando de arriba. Porque la pila es como si fuera un vaso. Vos tenés solo una entrada, ¿no? Entonces vos o metés cosas o sacás cosas. Porque vos lo estás viendo así. Bueno, salió medio feo. Así, ¿no? Entonces vos y vos tenés acá diferentes bloques. Entonces, o vos metés o metés un bloque arriba de todo, o sacás el bloque que está arriba de todo. Si vos querés acceder a lo que está acá en el medio, tendrías que sacar primero este bloque y recién ahí tendrías acceso, ¿no? Ahora, ¿hay tramoyas para poder acceder directamente a esto? Sí, porque vos podrías hardcodear y acceder directamente a esa posición. ¿Por qué? Porque estamos en Assembler y entonces tenemos acceso directo a la memoria. Pero en cualquier otro lenguaje, vos solo podés ver el tope de la pila. Entonces vos solo sacás lo de arriba y cuando pones algo, lo guardás arriba de lo último que estaba. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, porque yo tenía una consulta porque viste que vos en el swap haces pop A y después pop D. Sí. Em, ¿El pop D es por algo en específico? Porque después en el otro haces pop B. ¿Qué es? Porque No entendí eso. eso es por cómo funciona la instrucción en el simulador este. Si vos vas acá, lo que dice es que lo que hace la función pop no es que te saca el registro B, sino que lo que hace es que saca lo que está en el tope de la pila y lo guarda en el registro que vos le pases. O sea, lo que estoy haciendo acá en realidad es que saco lo que está en el tope y lo guardo en A, y después saco lo que está abajo y lo guardo en D. Ah, listo, gracias. Ya entendí. Es eso. Pero es por cómo funciona justo este método de este simulador. Bueno, si no hay más dudas, vamos a pasar con el otro que quería explicar, que era el de selección. El de selección es un poco más complejo, se podría decir, porque tiene diferentes maneras de implementarlo. Yo lo hice de esta manera. A ver, el concepto básico del ordenamiento por selección, a diferencia del burbuja, que lo que hacía era comparar adyacentes, lo que hace es que selecciona el mínimo
y lo coloca en su lugar. Es decir, por cada pasada voy por cada valor de mi vector, es decir, voy primero por el 0, en la primera pasada, en la segunda pasada voy por el 2, digo por el 1, después por el 2, por el 3 y por el 4. Pero lo que hago es que en cada pasada busco de todo el vector hacia adelante, busco el menor. Busco el menor elemento y lo guardo en la posición donde yo arranqué. Una analogía visual, como para entenderlo, si nos queda muy abstraído, es que es una persona buscando las cartas de un mazo y siempre busca la menor carta y la trae. Es decir, estoy ordenando las cartas de menor a mayor y yo tengo todo el mazo desparramado en la mesa. ¿Qué hago? Bueno, primero tengo que traerme la carta más chica, es decir, la carta número 0, si pudiéramos decirlo. Entonces busco de todas esas la más chica y la traigo al 0. Ahora tengo que buscar la siguiente, es decir, la carta 1. Entonces busco de todo el mazo la carta 1 y la pongo. Y después, lo siguiente, tengo que buscar la carta 2. Entonces busco la carta 2 y la traigo. Y así voy buscando la carta más chica, es decir, el valor más chico, y lo pongo donde corresponde. Si ven acá el dibujito, vamos a ponerlo de vuelta. ¿Ves? Arranco acá, busco el más chico. Listo, el más chico es el 1. Listo, lo traigo acá, al primer lugar. Ahora busco el segundo más chico. ¿Cuál es el segundo más chico? Y es el 2, entonces lo dejo. Ahora busco el tercero más chico. Busco el tercero más chico, el 3. Lo traigo acá. Busco el cuarto más chico, el 5. Lo traigo acá. Y el 8 siempre me queda ahí, porque es el último. Este vendría a ser el pseudocódigo. Así lo implementé yo. Es decir, tenemos el vector, ¿no? Lo guardo, igual que el anterior. La primera posición siempre es la longitud de mi vector. Y después utilizo una variable para ir guardando la posición del mínimo. Entonces, en un for, se me salió. En un for de i hasta n-1, lo que hago es que, bueno, tengo i y j de vuelta, como en el anterior, porque tengo dos bucles, pero en vez de acá de tener dos for, que se podría hacer con dos for, yo lo implementé de otra manera. Lo hice con un for y con un while. Total, los dos son bucles, y como en Assembler no existe ni el for ni el while, y hay que hacerlo de nuestra manera, podemos usar cualquiera de los dos. Entonces, lo que voy a hacer es que para cada iteración de i, es decir, para cada posición del vector, voy a hacer esto. Un while, es decir, mientras que i más j, es decir, mi posición, más el que voy a buscar, sea menor que n, es decir, que el último valor, que es 5, entonces voy a hacer esto. ¿Qué voy a hacer? Y voy a comparar todos los valores de mi posición, i más j, o sea, i más j siempre mi posición. ¿Por qué? Porque si yo estoy en i igual a 1 y quiero comparar con todos, entonces cuando j es 1, comparo con este. Cuando j es 2, comparo con este. Cuando j es 3, comparo con este. Cuando j es 4, comparo con este. Y entonces, lo que yo tengo que hacer es que esa posición se compare con el mínimo. Porque siempre tengo que ir buscando el mínimo local. No el mínimo de todo el vector, porque si no me quedaría todo un array de unos. Siempre digo, bueno, el 1 es el mínimo. Me queda 1, 1, 1, 1. No, tengo que ir buscando el mínimo local, es decir, el mínimo en lo que me queda. Cuando yo ya encontré este, tengo que buscar acá. Cuando yo encuentre este, tengo que buscar acá. Cuando yo encuentre este, tengo que buscar acá. Es decir, como sucedía en el otro, cada vez que yo encontraba uno, esa parte acá al revés que en el burbujeo, que los valores más grandes me quedaban arriba, acá los valores más chicos me van quedando abajo. Entonces la parte de atrás ya me está quedando ordenada, no hace falta que la ordene de vuelta. Entonces voy siempre ordenando en i más j, es decir, para adelante de la i. Y mientras ese i más j sea menor que la longitud del vector, voy a estar comparando mi posición con el mínimo. Y si esa posición es menor que el mínimo, entonces significa que ahora el valor mínimo pasa a ser el valor de esa posición. Entonces hago todo el bucle y entonces cuando yo terminé de recorrer todo el bucle, yo ya sé que en postmin, es decir, en mi posición mínima,
tengo la posición del mínimo. Entonces, terminé de recorrer todo el bucle, yo ya sé dónde se encuentra el mínimo, entonces ¿qué hago? Hago un swapeo. Pero esta vez, ¿qué swapeo? En vez de swapear adyacente, swapeo mi valor i con el mínimo que encontré acá. Y voy repitiendo. ¿Se entiende? Más o menos cómo funciona la selección. Sí, 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 se entiende. Es como el anterior, pero al revés. Algo así, claro. Pero acá la diferencia es que en el burbujeo vos ibas en todas las iteraciones comparando valores, todos los valores. Acá solo comparás, buscas el mínimo, es El decir, mínimo valor. claro, buscas el mínimo valor en cada iteración y lo pones en su posición, donde corresponde. Entonces siempre, para cada posición, busco el mínimo en el resto e intercambio con la posición actual. Ese es el mega resumen de cómo funciona la selección. Y siempre busco del mínimo de la parte no ordenada, es decir, porque atrás me va quedando ordenado. Entonces, en la primera pasada internamente lo que sucede es que voy a comparar esta posición con todos, voy a encontrar el mínimo que es 1 y una vez que encuentro el mínimo lo intercambio con la posición. Ahora, cuando yo cambio que el 1 pase a la posición 0, lo que estaba en la posición 0 tiene que ir a la posición donde estaba el mínimo, para no perder ese valor. Entonces, en el resto de la pasada no va a quedar algo así. Esta es cómo arranca mi vector. En la primera pasada, mi mínimo es el 1, entonces lo llevo al lugar 0 y swapeo su valor. En la segunda pasada, busco acá y voy a ver que mi mínimo es el 2. Entonces, ¿qué hago? Y el 2 ya está en su lugar, entonces no hago nada. En la siguiente pasada, el mínimo es el 6, entonces traigo el 6 para acá. Ah, no, al revés, ¿ves? Acá estaba el 2, estaba al final, entonces lo trajo para acá. Y ahora el mínimo es el 6, entonces me lo traigo para el tercer lugar. Y ahora el mínimo es el 9, pero como el 9 ya está en su lugar, no hago nada. Y la última posición no se toca, porque es hasta n-1. Y acá ya me queda el coso ordenado. Vamos a llevarlo a código. Acá está la implementación en Python. Si alguno quiere probarlo, lo pone en Python, lo corre y va a ver que se lo ordena. Es básicamente lo mismo que el pseudocódigo, pero llevado a la sintaxis de Python. For, el while, que va haciendo las comparaciones, y cuando se termina este while, hago el swapeo. ¿Cómo se ve en Assembler? Y mete un poco más de miedo. Vamos a verlo. Arranca. Lo mismo que todos los ejercicios. Arranca igual. Defino mi vector en memoria. El primer valor del vector es mi n, o sea, el tamaño del vector. Lo mismo que en el anterior, acá uso el vector, o sea, el registro A como mi posición i, es decir, como el contador de mi for. El incremento A, hago lo mismo. B, en este caso en vez de usar C, como yo usaba C como J, acá voy a usar B como J, es decir, acá voy a tener el índice del for interno y el B lo voy a usar para el contador del while, para ir contando las iteraciones del while. Y en C voy a usarlo como la base del vector, que acuérdense que es lo que yo usaba para calcular la posición de los vectores. Entonces lo primero que hago es que a C me traigo vec, o sea, es decir, voy a la primera posición del vector, y a C le sumo A, que es mi índice, para calcular la posición del vector I. Y eso me lo guardo en la pila. Es decir, acá ya arranco a guardar cosas en la pila para ir liberándome registros. Entonces acá guardé lo que estaba en la pila, pero acá hice dos cosas, fíjense. Primero guardo la posición del elemento actual. ¿Por qué? Porque cuando yo arranco a comparar, yo no sé cuál es mi mínimo cuando recién arranco. Entonces lo que se hace generalmente es que, bueno, tomo al primero como si fuera el mínimo. Total, como voy a recorrer todos los demás, si hay otro mínimo, lo voy a encontrar y lo voy a setear. Entonces me guardo en la pila la posición de mi mínimo
y el valor de mi mínimo. Entonces la pila me queda ahora, siempre en la pila voy a tener mi posición del mínimo y valor del mínimo, ambos. Bueno, a D me guardo N, acuérdense, esto es lo mismo que esto, y comparo I con N. Cuando I sea igual que N, es decir, cuando I llega a 5, significa que se terminó el for. Este for se cumplió. No, este for se cumplió. Entonces se termina el bucle y voy al fin y termino. Ahora, si no se terminó, hay que arrancar con la iteración del while. Entonces incremento I, que es como si fuera mi J++, que el J, acuérdense, es el índice del while, y calculo la posición del vector I más J, que era lo que comparaba acá. ¿Cómo es la posición del vector I más J? Y comparo, ¿cómo hago? Le sumo a J, le sumo mi valor base. Estoy calculando posición, como había hecho antes. Comienzo a calcular posiciones. Y arranco mi while. ¿Qué hago? Me traigo otra vez la base del vector. ¿Para qué? Y porque yo tengo que comparar que mi J no se me vaya más allá que donde termina mi vector. O sea, yo voy a tener que mi J va a valer, porque ahora ya no estoy comparando posiciones relativas, estoy comparando posiciones en memoria. Es decir, cuando yo compare, acá, cuando yo compare el 45 con cualquier otro valor, no estoy comparando el valor 45, sino que estoy comparando la posición 0, 1, 2, 3. Y yo no puedo hacer que haga una comparación con un valor en una posición 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, no puede ser mayor que 7 lo que yo esté comparando, porque significa que me desbordé el array. Eso es lo que hago acá. Estoy comparando que B, o sea, la posición de mi J más I, no sea mayor que 7, que es el límite superior del vector, ¿no? Que es base más n. Si esto se cumple, significa que el while se terminó. ¿Por qué? Porque significa que estoy acá. Llegué al último valor, entonces significa que el while se termina. Entonces voy a fin del while. Pero si no, significa que estoy en alguno de estos valores. Entonces tengo que realizar esta comparación. ¿Qué me dice esa comparación? Y me dice comparar el elemento actual con el mínimo que tenés guardado. Mi mínimo guardado, acuérdense, yo lo había guardado acá en la pila. Tenía guardado el valor del mínimo y tenía guardado la posición. Entonces saco el valor del mínimo y lo pongo en D. Y entonces comparo D con B. Es decir, comparo mi mínimo con el vector en J. Y si el vector en J es menor que el mínimo, entonces actualizo el mínimo. Salto a esta función. Y si no, bueno, si no es menor, entonces el mínimo que saqué recién lo tengo que volver a meter en la pila. Porque yo en la pila siempre estoy guardando mínimo y posición del mínimo. Y acá incremento el bucle y vuelvo a repetir el bucle. Pero digamos que si fuera menor, es decir, que mi posición actual es menor que el mínimo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y entonces ahora tengo que setear esa posición como el mínimo. Es decir, si yo comparé 3 con 2 con 1 y me di cuenta que el 1 es más chico, entonces tengo que ahora definir que el 1 es el más chico. ¿Cómo lo hago? Acá. Actualizo el mínimo con el nuevo valor encontrado. O sea, ¿qué hago? Descarto la posición del mínimo anterior, lo saco de la pila y guardo la posición del nuevo mínimo y guardo su valor. Y vuelvo al while. Eso es fácil. Ahora, esto se va a repetir así con todos los valores de J. Es decir, con este, con este, con este, con este. Va a buscar el mínimo. Cuando recién arranco, el mínimo siempre lo seteo como el primero y va a comparar 45 con 1. Se va a dar cuenta que el 1 es más chico. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a setear al 1 como el mínimo. O sea, en la pila va a guardar su posición y su valor. Lo va a comparar con este. O sea, este lo va a comparar con lo que está en la pila. Este lo va a comparar con lo que está en la pila. Y este lo va a comparar con la pila. Y así va a ir comparando con lo que está en la pila. Y cuando encuentre que 1 es menor que lo que está en la pila, cambia los valores que están adentro. Es decir, saca los viejos y pone los nuevos. Y cuando llegue al último,
significa que terminó la pasada. Es decir, que yo ya recorrí todo mi vector, lo que significa que ya tendría que haber encontrado el mínimo. Entonces, si yo ya encontré el mínimo, terminé el while. ¿Y qué hago? Cuando voy al while, verifico si es necesario hacer el swap. ¿Qué significa esto? Significa que, porque puede suceder que lo que esté en la pila sea el mismo valor que tengo yo. Es decir, si yo tengo valores repetidos, no hace falta swapear. Entonces acá lo que me fijo es que mi valor mínimo sea realmente mínimo. O sea, me fijo que el valor mínimo sea menor que el valor actual. Y si eso se cumple, entonces hago el swapeo. Que es básicamente lo mismo que hicimos en el anterior. Saco el valor del mínimo y lo meto en la posición. Esto lo guardo temporalmente, ¿no? Variable auxiliar. Entonces lo que estaba en C, ¿no? Que es mi posición actual, pongo el valor del mínimo y lo que estaba en el lugar del mínimo, pongo lo que estaba en mi posición actual. O sea, hago el swapeo. Vamos a verlo ejecutándose. Vamos hasta acá. Entonces, ¿ahora qué tengo? No, vamos a ir un poquito más abajo. Acá, listo. En A tengo mi valor I, en B tengo mi valor J, que ya lo sumé con C, es decir, acá tengo I más J. Esta es la posición I más J. Esto es lo que se va a comparar con el mínimo. Es decir, 0, 1, 2, 3, 4. El 1 se va a comparar con el mínimo. Acuérdense que en la pila guardamos el valor del mínimo, que es 45, y su posición, 3. 0, 1, 2, 3. Valor y posición. Entonces, vamos a hacer un poco de zoom para afuera. Comparo. Saco el valor 45 y lo guardo en D, ¿ves? 45. Y lo comparo con lo que está en la posición 4. ¿Qué está en la posición 4? 1. Entonces, esta comparación de 45 con 1 tendría que hacer que este salto pase. ¿Por qué? Porque lo que está en J es menor que el mínimo. Van a ver, salta a es mínimo. Entonces, ¿qué hace? Saco lo que estaba del viejo mínimo y pongo el nuevo mínimo. Es decir, saco el 45, saco la posición del 45 y pongo la posición del 1. 4, ¿ves? Esta es la posición 4. Y donde estaba el 45, ahora pongo el valor del mínimo, el 1. Entonces, ¿ves? En mi pila se me va actualizando el valor del mínimo. Y ahora va a ir así, comparando con todos los demás. Pero como el 1 ya es el más chico, no va a cambiar el valor del mínimo. Va a ir comparando con todos y cuando ya compara con todos, va al fin del while, verifica que realmente sea el mínimo y como lo es, dice, bueno, voy a swapear. Y se fijan en memoria, ahora el 45 va a pasar acá y el 1 va a pasar para allá. ¿Ves? Ahí ya puse el 1 en la posición del 45 y el 45 en la posición del 1. Y así va a ir repitiendo con los demás valores, buscando el mínimo y intercambiándolo con la posición. ¿Ves? Ahí lo que hizo es que encontró el 2 y lo swapeó con el 45. Y ahora lo que va a hacer es que va a encontrar este 6 y lo va a swapear con el 9. ¿Ves? 6 con 9. Y ahí termina y queda ordenado. Podemos cambiar los valores del coso para que vean que funciona con cualquier otro valor. Ponemos un 23, ponemos el 1 acá, cambiamos esto por un 4. Y vamos a ver cómo lo va a ir ordenando. O sea, el 1 tendría que ir acá, el 45 acá, después el 23 tendría que ir acá, el 45 acá, y después al revés, 60 y 45. ¿Ves? Y ahí quedó ordenado.